Hola y bienvenidos a Hablemos un poco de historia. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es la Revolución Cubana, sus causas y sus consecuencias y mucho más. Y para ver esta historia tendremos a dos tipos de invitados. En este momento vamos a hablar con Samuel Urrego y Leonardo Bermúdez, dos historiadores muy conocidos a nivel mundial. Y después de una breve pausa pasaremos a hablar con Gabriela Sánchez y Miguel Buitrago, dos personas que vivieron los eventos de esta interesante revolución. En este momento nos estamos comunicando con el galonardo historiador, el cual ha estudiado por varios años los diferentes aspectos de la Revolución Cubana, sus razones y motivos. Buenos días, señor Bermúdez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro muy bien, señor Montes. Es un placer ser invitado a este podcast. ¿Sobre qué tema de la Revolución Cubana hablaremos hoy? Bueno, quisiera hablar sobre las causas de esta revolución. Según entiendo, usted sabe mucho de este tema. Claro que sí, señor Montes. Llegó con el hombre indicado. Verá, tras el golpe de estado de Fulgencio Batista hacia el gobierno de Carlos Prioso Carras, el cual fue electo por el pueblo, esto evidentemente hizo enojar a varios, haciendo que se dé un pequeño paso hacia lo que sería el derrocamiento de esta dictadura. Muy interesante. Como desde el principio ya hubo una parte del pueblo que se opusiera a la dictadura, aunque tuvo que pasar tiempo para que se decidiera hacer algo contra la dictadura misma. Se podría decir que tiene razón, aunque en realidad la revolución empezó desde 1953, un año después de que Fulgencio Batista tomara el poder. Además de que hubo muchos eventos entre este año y el año de la revolución de 1959. Y a pesar de que empezó como un grupo pequeño, tomó la fuerza suficiente para que al final se haya dado uno de los cambios más importantes que ha tenido Cuba. Eso me resuelve bastantes dudas que tenía. Ahora quisiera hablar sobre los países que tuvieron presencia o afectaron esta revolución. Claro que sí. Mira que el país que tuvo más repercusión en esta revolución fue Estados Unidos, ya que Estados Unidos tuvo mucha dependencia con esta dictadura, porque Cuba era exportadora de muchos bienes que a Estados Unidos le beneficiaban, haciendo que se hiciera acuerdo con Batista. Siendo así que Cuba le exporta a Estados Unidos y este último apoya la dictadura e inversiones de negocios que beneficiaran a ambos. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Este sufrió de forma negativa de la dictadura? ¿O qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que la dictadura de Batista, al ser demasiado corrupta, hizo que el pueblo cubano sufriera una desigualdad horrible, haciendo que gran parte de la población sufriera de desempleo o de hambre, siendo también esta una de las causas por la que se dio la revolución, además de la opresión de Batista. Bueno, señor Bermúdez, hasta aquí llega la entrevista con este famoso historiador. Fue muy interesante revisar las principales causas de la Revolución Cubana, además de ver que los pueblos los más afectados en el periodo del gobierno Batista fue el pueblo cubano. Muchas gracias, señor Bermúdez, por acompañarnos el día de hoy y que tenga un excelente día. Igualmente, señor Montes, y muchas gracias por la invitación. Ahora nos encontramos con el doctor Samuel Urrego. Buen día, doctor, ¿cómo se encuentra? Buen día, señor Juela. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. No hay de qué. Bueno, doctor Urrego, ¿nos podría dar el honor de contarnos sobre sus estudios sobre este interesante tema de hoy? Bueno, como ya la mayoría de las personas sabemos, la Revolución Cubana sucedió el 10 de marzo de 1952, comenzando con un golpe de estado dirigido por Fulgencio Batista, quien derrocó al presidente electo Carlos Ríos Zócalas, del Partido Auténtico. Además de esto, un dato muy curioso es que la Revolución Cubana fue la primera revolución asociada al comunismo en el continente americano, lo cual fue muy significante para la Guerra Fría, ya que era una evidente muestra de apoyo a la Unión Soviética. Un gesto que para entonces podría causar cualquier cosa, incluida el estallido de una nueva guerra mundial. Además de esto, Cuba se convirtió en un estado socialista, derrocando un régimen militar que llevaba décadas. El ejército de Fidel Castro y el Che Guevara invadió La Habana, derrocando la dictadura del Fulgencio Batista. Además de que en Cuba sucedía su revolución, en otra parte del mundo también comenzaba la Guerra Fría, ¿no? Así es, Daniel. A la par de la Revolución Cubana también comenzaba la Guerra Fría en los Estados Unidos y la Unión Soviética. Vale. ¿Y cuáles fueron las consecuencias que luego de esta revolución cubana afectaron al mundo?
Pues bueno, las consecuencias que trajo esta revolución fueron bastantes, ya que afectaron mucho a la caída de la dictadura de Batista e inicio de periodo de reformas revolucionarias y nacionalizaciones en Cuba, que afectó a la banca, las industrias azucareras y que ocasionó a la larga un éxodo masivo de la clase media cubana. Ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y un bloqueo económico y comercial de los primeros hacia la isla caribeña, que pasará a depender económicamente de la Unión Soviética hasta su desplome a inicios de los años 90. Esto sirvió como influencia en varios países de Latinoamérica para poder iniciar nuevos movimientos socialistas, generando guerrillas, las cuales fueron el motivo principal de la Operación Cóndor. Ok. En conclusión, la Operación Cóndor fue la campaña de Cuba de represión cubana de represión política, ¿no? Y terrorismo, que tenía la función de matar a gente, mucha gente a sangre fría, y desaparecer a aquel que estuviese en su contra. Bueno, hasta aquí la entrevista con el famoso historiador Samuel Urrego. Doctor Samuel, muchas gracias por contarnos sobre la Revolución Cubana y por su colaboración en este podcast. Gracias a usted por la invitación. Fue un gusto haber participado en este podcast. Buen día. Hasta luego, doctor Urrego. Ahora proseguiremos con una breve pausa para luego hablar con las víctimas de la Revolución Cubana. Sigan conectados porque luego volveremos. Ok, volvimos. Tras esta breve pausa pasaremos a hablar con otros dos invitados que nos mostrarán cómo se vivió esos años y fue afectada su vida, ya sea para bien como para mal. Así que sin más preámbulo, pasemos a las entrevistas. En este momento estamos con la primera entrevista de hoy, la señora Gabriela Sánchez, en la cual, según nos cuenta, vio lo ocurrido en la revolución. ¿Cómo se encuentra, señora Gabriela? Muy bien, señor. ¿De qué serán las preguntas del día de hoy? Las tres preguntas del día de hoy serán de su vida en Cuba durante la revolución. Así que comenzando, ¿qué te termina afectando el vivir en Cuba en esos momentos de crisis? Pues mira, a pesar de todo lo que pasó en la dictadura, esto no me afectó a mi familia directamente. Algunos primos y tíos lejanos desaparecieron o estuvieron ligados con ese gobierno corrupto, pero gracias a Dios no tuvo repercusiones graves en mi familia. Lo único malo fue que en algunos momentos de mi vida hubo falta de dinero en mi familia, además de que mi padre cambió mucho de empleo en esos años. Pero a pesar de todo pudimos salir de los momentos duros y agradezco de que mi padre no se haya metido en ningún mal negocio, porque eso pudo haber terminado muy mal. Okay. Qué bien saber de que ningún familiar cercano fue atacado por las desapariciones y violencia de la época. Y también bueno que su familia ya puede seguir adelante después de la crisis. Siguiente pregunta. ¿Cuál era su relación con la política en el momento? A pesar de que, como dije antes, ningún cercano mío fue afectado directamente por esa política. En mi familia sí pensábamos que el gobierno de Batista era sumamente corrupto e injusto con el pueblo, haciendo que esto afectara la economía del país entero. Además de que escuchaba muchas historias de secuestros y violencias en el país entero, haciendo que los más afectados por ese gobierno hayan sido el pueblo cubano. Interesante, debió ser duro vivir en Cuba en esos años. Y pasando a la tercera y última pregunta, desde su punto de vista, ¿sintió que algún derecho suyo ha sido violado? Tal vez en ese tiempo, al ser muy joven, no podía ver bien eso, pero al crecer me daba cuenta de que la opresión del país era terrible. Además de que la violencia que mencioné anteriormente, esto hacía que la dictadura violara varios derechos fundamentales, como el de la vida o la libertad. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que su vida pues haya mejorado un poco. Que no viva en un país con un gobierno tan corrupto como lo es este. A ti, muchas gracias por la invitación. Fue un placer compartir mi historia con ustedes. Revivir mi pasado es un poco duro, pero me alegro de seguir adelante en la vida. Estamos ahora entrevistando al señor Buitrago, una persona que vivió en Cuba en los años en los que ocurrió la dictadura y la revolución del 59. Buenos días, señor Buitrago. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, señor Derek. A pesar de todo lo que pasó, he ido bastante bien últimamente. Eso me alegra.
Así que, para empezar esta entrevista, la primera pregunta sería, ¿qué le terminó afectando el vivir en Cuba en esos momentos de crisis? En mi caso tuve que vivir unas condiciones a las que muchos llamarían pobreza, ya que desde la Revolución Cubana mis abuelos tuvieron que renunciar a muchas cosas, su trabajo, los ingresos de su terreno y mayor parte de sus fuentes de ingreso. Varios de mis tíos paternos fueron desaparecidos, nunca supe si estaban ligados a la política, para mí siempre fueron negociantes comunes. ¿Cómo considera este tipo de gobierno que gobernaba Cuba y con el que le ha tocado vivir estos años? Siento que es un gobierno que, aunque se preocupa un poco por el pueblo, es muy flojo en los modelos económicos, como el mercado, los ingresos, prácticamente lo que hizo que la mayoría del país entrara en la pobreza. ¿Les llegó a afectar la presencia de guerrillas en Cuba? En absoluto. La razón por la que mi padre perdió su terreno rural fue gracias a la guerrilla, lo cual tomó su terreno como campamento. Creo que ahora es propiedad del gobierno, no he escuchado que se hagan trámites para reclamar el terreno. Muchas gracias por responder nuestras preguntas. Es realmente impactante oír lo que tiene que decir una víctima desde su punto de vista. No hay problema, yo viví para contar. Bueno amigos, hasta aquí llega este episodio de Hablemos un poco de historia. Bueno, en el episodio de hoy aprendimos cómo fue la Revolución Cubana, sus causas y consecuencias, además de poder entrevistar a las personas que vivieron los hechos. Muchas gracias por vernos y hasta el siguiente episodio.